En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Estamos estudiando las enseñanzas del catecismo que nos regaló el Papa Francisco, la última parte, la cuarta parte, que es sobre la oración cristiana. Y ya estamos en nuestro sexto programa. Hemos comenzado con el capítulo primero, que es la revelación de la oración, esa llamada universal a la oración. Y vimos las enseñanzas sobre la oración en los grandes prohombres, por llamarlo de alguna manera, del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas. Vimos la oración en el tiempo de Jesús, en la plenitud de los tiempos, como vemos al Señor que reza, cómo el Señor nos enseña a rezar, cómo el Señor acepta la oración y las peticiones. Y en el artículo tercero vimos la oración en el tiempo de la Iglesia, diversas expresiones, la oración de bendición y adoración, la oración de petición, la intercesión, la acción de gracias, la alabanza. Comenzamos con el capítulo segundo, la tradición de la oración. Comenzamos con el artículo primero, las fuentes de la oración. Y ya la semana pasada vimos como fuente de la oración la palabra de Dios, la liturgia y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y hoy comenzamos justamente con la fuente de la oración, que es el hoy, porque efectivamente nosotros aprendemos a rezar como nos le enseña nuestra Madre de la Iglesia en su tradición, así como veíamos que Jesús aprendió a rezar de labios de su madre, aquellas oraciones también. Bueno, nosotros hemos aprendido justamente a rezar escuchando la palabra de Dios, participando del misterio pascual del Señor, su pasión, su muerte, su resurrección, especialmente en los sacramentos, ¿no? Y en todo tiempo podemos orar, porque todos los acontecimientos pueden ser motivo de oración. O sea, nuestra aspiración es conseguir ser un contemplativo itinerante, conseguir esa presencia de Dios. ¿Te acordás lo de Santa Teresa, no? Que decía que entre las ollas, en la cocina, por allí anda Dios, ¿no? O como dice, ahora comáis, ahora bebáis, hacerlo todo, dice la Escritura. Nuestro objetivo, nuestra meta es poder estar en sintonía constante con nuestro Señor, ¿no? Y por eso el hoy es un tema de la oración, ¿no? También recordando el Salmo 95, ¿no? Ojalá oyerais hoy vuestro corazón, hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá oyeras hoy su voz, hoy. O sea que esos oídos atentos, porque el Señor, digamos, está cerca, el Señor nos habla, el Señor nos cuenta. Él quiere que le compartamos alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, proyectos, ¿no? Entonces, es el objetivo, presencia de Dios. Evidentemente, para conseguir esa presencia continua de Dios, es bueno tener unos tiempos específicos para la oración, ¿no? Y es habitual que el buen cristiano comience el día ofreciendo el día a Dios, finalice por la noche también rezando, algunos momentos fijos para compartir con el Señor justamente esos temas que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Por eso nos invita el Catecismo a orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante. Ese es uno de los secretos del reino revelado a los pequeños, a los sencillos, a los servidores de Cristo, a los pobres de la bienaventuranza. Por eso también dice el Catecismo que es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. ¿Cuántas veces, quizá al leer el diario, al escuchar las noticias, escuchar la radio, ver la televisión, vemos los problemas del mundo y le rezamos a Dios y le pedimos por la paz, le pedimos al Señor por la justicia, le pedimos al Señor por determinados países, determinadas circunstancias? Le preguntaban una vez al Papa San Juan Pablo cómo era su oración y decía que la oración suya era la que le inspiraba el Espíritu Santo. Pero después concretamente el Papa tenía como una geografía de la oración, decía, que él iba recorriendo países
circunstancias, personas, iba pidiendo, iba rezando, iba agradeciendo, ¿no? O sea que los temas de la oración son los temas de nuestra vida, ¿eh? Por eso es el catecismo. Es importante amasar con la oración las humildes situaciones cotidianas. O sea que con Jesús no hay que hacer grandes discursos, discursos prosopopélicos, ¿no? Sino que a Dios se habla con naturalidad, con confianza, con cercanía, contándole eso, lo que nos alegra, lo que nos entristece, lo que nos preocupa, los proyectos, las personas. Todas las formas de oración pueden ser esa levadura con la que el Señor compara el reino. Y como siempre, el catecismo nos ofrece un breve resumen después de haber tocado algunos temas importantes, ¿no? Y en este caso nos vuelve a recordar ese resumen que, mediante la tradición viva, el Espíritu Santo en la Iglesia enseña a los hijos de Dios a orar. Y que son fuentes de oración, como lo vimos, la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes, la fe, la esperanza y caridad, y el hoy que veíamos recién. Pasamos al artículo segundo de este capítulo segundo, que es el camino de la oración, el camino. Y como te decía, al igual que Jesús, nosotros en la actualidad hemos aprendido a rezar en la Iglesia, con esas palabras, con esas melodías, con esos gestos, con esas imágenes, la iconografía de la cultura contemporánea, ¿no? Y dice el catecismo que respecto de esta cuestión le corresponde al magisterio de la Iglesia, o sea, la Iglesia en su función de enseñar, dice la Constitución Dogmática Dei Verbum, bueno, juzgar o discernir sobre la fidelidad de estos caminos de oración, ¿no? Y también compete a los pastores y catequistas explicar el sentido de ello con relación siempre a Jesucristo, ¿no? Qué importante que es no solo rezar, sino saber enseñar a rezar. Nos lo escribía el Papa San Juan Pablo II en el último documento que escribió antes de finalizar el año 2000 o antes de comenzar la Tertio Milenio Ineunte. El Papa San Juan Pablo decía que hacen falta verdaderos pedagogos, maestros de oración, ¿no? Y hay que enseñar a la gente a rezar porque a veces no sabe. Y no me refiero solo a la oración vocal como el rosario, ¿no? Compuesto por el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, las letanías, que evidentemente es bueno, muy bueno y muy conveniente rezar la oración vocal. Pero también hay que enseñar la meditación, que meditar ya lo vamos a ver en su momento, ¿no? Es justamente confrontar lo que se lee con la propia vida. Entonces uno medita especialmente el Evangelio, ¿no? Viendo la vida de Jesús y viendo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con su palabra, ¿no? Veamos la oración al Padre. Entonces el catecismo nos dice que no hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Cristo es el camino que nos lleva al Padre y no podemos llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Por eso la oración, sea comunitaria o individual, sea vocal o interior, no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, el bendito nombre de Jesús que pronunciamos con muchísima devoción y que efectivamente ese pronunciar el bendito nombre de Jesús, que también es un sacramental, nos ayuda a tener esa presencia de Dios. Es la santísima humanidad de Jesús, verdadero hombre verdadero, ¿no? El camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. La oración de Jesús, nos dice el catecismo que la oración de la Iglesia, alimentada por la palabra de Dios y por la celebración de la liturgia, nos enseña a orar al Señor Jesús, ¿no? Y aunque esté dirigida sobre todo al Padre en todas las tradiciones litúrgicas, incluye formas de oración dirigidas a Cristo, ¿no? De hecho, justamente en el Antiguo Testamento, los salmos los leemos actualizados por la revelación del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces nos dice el catecismo, y esto es muy lindo, todas estas invocaciones al Señor, y el catecismo a continuación nos da una serie de
formas de nombrar a Jesús, ¿no? A Jesús, el Cristo, que es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Señor, nuestro Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Hijo de la Virgen, Buen Pastor, vida nuestra, nuestra luz, nuestra esperanza, resurrección nuestra, amigo de los hombres. Por eso nosotros tenemos que rezar, y una ejaculatoria que tiene que venir recurrentemente a nuestra boca o a nuestro pensamiento es el nombre de Jesús, ¿no? Porque el nombre de Jesús contiene todo, ¿eh? Dios y el hombre y toda la economía de la creación y de la salvación. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Jesús es el resucitado, y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó. Entonces, recemos esta invocación, la oración, ¿no? Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, ¿no? Es una oración constante. No sé si habrás leído un clásico de la literatura espiritual, que es El peregrino ruso, ¿no? El peregrino ruso, de autor anónimo, buscaba la oración continua, conseguir rezar incluso acompañando los latidos del corazón. Y la oración de continua es esta, ¿no? Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y eso se puede repetir, ¿no? Por la noche, incluso lo puede dormirse rezando, y rezar dormido incluso, ¿no? Uno cuando va en colectivo, cuando va caminando, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, ¿no? O sea, esta oración, dice el Catecismo, conjuga el himno cristológico de Filipenses 2 con la petición del publicano, aquel que estaba sentado en el último lugar en el templo, y la del mendigo ciego, Señor, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que le pide la curación, ¿no? Y por eso esta oración, el corazón, acorde con la miseria de los hombres y con la misericordia de su Salvador, se va llenando de amor. Esta invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua, que puede ser un desafío y una meta, si es que nunca lo pensaste, nunca se te ocurrió, nunca te lo enseñaron. Buscar la oración continua, rezando esta ejaculatoria: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador, ¿no? Y rezarla continuamente, por lo menos algunas veces al día. Quizá te puedes poner lo que se llaman algunos despertadores. Y decir, bueno, cada vez que se ponga el semáforo en rojo y tenga que parar, voy a decir: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador, por ejemplo, ¿no? O cada vez que tenga que cruzar una calle, por la cebra, mientras miro para el costado. No sé, esos despertadores que nos ayudan a despertarnos y acordarnos que estamos en la presencia de Dios y que Dios está cerca y que vale la pena compartir con Él esos momentos que estamos viviendo. Repetida con frecuencia, la oración continua, por un corazón humildemente atento, no se dispersa en palabrerías, porque no hace falta palabrerías, sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Por eso es posible en todo tiempo, porque no es una ocupación al lado de otra, sino la única ocupación, la de amar a Dios, que anima y transfigura toda la acción en Cristo Jesús, ¿no? O sea, es bueno que convirtamos también el trabajo en oración. O sea, al comenzar a trabajar, llegamos a la oficina, prendemos la computadora, bueno, Señor, te ofrezco estas horas de trabajo. Cuando está cansado y ya quiere dispersarse o descansar, uno dice, bueno, Señor, renuevo este ofrecimiento, este trabajo. Lo quiero hacer por amor a vos, te ofrezco el sacrificio que supone, ayúdame a hacerlo bien, por amor a vos, por amor a los demás, por amor a las almas. O sea, que rezar en todo tiempo, ese es el objetivo. Ser contemplativos en medio del mundo, en la calle, en las tareas cotidianas. La oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús. Corazón de Jesús.
Supongo que conocerás la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, cómo Jesús se queja por la ingratitud de los hombres. En fin, son todos temas justamente para llevar a la oración, para hablarlos con Jesús. Vamos a hacer un corte y volvemos en breves. Te decía y te invitaba a conocer las apariciones del Señor a Santa Margarita María de Alacoque, manifestándole la necesidad que tiene la Iglesia de amar su corazón, el corazón de Jesús. Le pedía Jesús a la Santa que se pusiera en la Iglesia una solemnidad, una fiesta del Sagrado Corazón, y pedía que esa fiesta sirviera para la reparación, sobre todo la reparación por las afrentas a la Sagrada Escritura, a la comunión, ¿no? Adora al Verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. Por eso la oración cristiana también practica el Vía Crucis, siguiendo al Salvador, el Vía Crucis, aquellas 14 estaciones que comienzan justamente en el pretorio y llegan al sepulcro y al Gólgota. Esa meditación de estos momentos son realmente muy provechosos porque uno se enfrenta a lo que fue la pasión, la muerte, y en algunos casos el Vía Crucis tiene 15 estaciones, la resurrección, pero habitualmente son 14, ¿no? Y meditarla, sobre todo los días viernes, nos ayuda justamente a ser más agradecidos con el Señor, nos ayuda a reconocernos pecadores, porque Jesús murió por todos, no solo por los romanos o los judíos del siglo I, sino que por los pecados de todos los hombres, ¿no? Ven Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de la oración al Padre, de la oración a Jesús, la oración al Espíritu Santo. Nos dice San Pablo en su carta a los Corintios que nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por influjo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, aquel que es el santificador. Cuando Dios obra ad extra, es obra de las tres personas de la Santísima Trinidad, las tres obras. O sea, las tres personas de la Santísima Trinidad realizaron la creación, la redención y la santificación. Pero habitualmente, por apropiación, se habla de que hubo un tiempo del Padre con la creación, un tiempo del Hijo con la resurrección, y vivimos actualmente el tiempo del Espíritu Santo, que es el santificador, el que nos lleva a Cristo y con Cristo al Padre. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia previniente nos atrae al camino de la oración. Él es el que intercede, Él es el que nos ilumina. Recordemos aquello que decía el Papa Francisco, que Dios nos primerea. Y lo decíamos al principio también, cuando el Catecismo habla de la oración, que la iniciativa es siempre de Dios, que la oración en el hombre es respuesta, porque Dios es el que nos invita a rezar. Como dirá San Agustín, es la sed de Dios que se encuentra con la sed del hombre, porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Entonces el Espíritu Santo nos enseña a orar recordándonos a Cristo, cómo no dirigirnos también a Él. Tenemos que tratar en la oración a las tres divinas personas. Orar al Padre, orar al Hijo, orar al Espíritu Santo. Hablar con ellos, dirigirnos a ellos. Algunos dicen que el Espíritu Santo es como el gran desconocido, porque a veces es como queda un poco de lado. Es más fácil quizá recordar al Creador, a Jesús, hombre, mucho más fácil, pero a veces el Espíritu Santo queda un poco olvidado, ¿no? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. En este sentido, San Gregorio Nacianceno en su oración decía que si el Espíritu no debe ser adorado, ¿cómo me diviniza a Él por el bautismo? Y si debe ser adorado, no debe ser objeto de un culto particular. O sea que le rezamos especialmente a Él. Y ahora le decimos, Dios Espíritu Santo, gracias por tu ayuda, por
las gracias que nos das para ser mejores, para crecer, para parecernos al Señor. Gracias, gracias, gracias. Y cuando recibimos la confirmación, recibimos al Espíritu Santo, especialmente sus dones. También están las ayudas, digamos, que el Espíritu Santo otorga continuamente a la persona, ¿no? La paz, la alegría, la benignidad, la longanimidad, en fin. Tratar al Espíritu Santo, hablarle al Espíritu Santo, pedirle, agradecerle. La forma tradicional para pedir el Espíritu es invocar al Padre por medio de Cristo, nuestro Señor, para que nos dé el Espíritu Consolador. Jesús insiste en esta petición en su nombre, justamente en el momento mismo en que promete el don del Espíritu Santo. ¿Te acordás? Decía, es necesario que yo vuelva al Padre para así les envío otro Paráclito, otro Consolador, el Espíritu Santo. Él los iluminará y les ayudará a entender las cosas. La oración más sencilla y la más directa, también la más tradicional, es Veni Sancti Spiritus, ven Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, cada tradición litúrgica la ha desarrollado en antífonas y también en himnos. Por ejemplo, la secuencia de Pentecostés que rezamos en la misa: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, sean creados y renovarás la faz de la tierra. O la liturgia bizantina, el tropario de vísperas de Pentecostés, que dice: Rey celeste, Espíritu Consolador, Espíritu de verdad que estás presente en todas partes y llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida, ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos tú que eres bueno. Preciosa la oración. La Iglesia nos enseña a tratar al Espíritu Santo como el maestro interior de la oración cristiana. Por eso, si vos decís, bueno, es que yo no sé hacer oración, me cuesta hacer oración, no encuentro el camino, bueno, acudí al Maestro, acudí al Espíritu Santo, Él te va a enseñar, Él es el artífice de la tradición de la oración, dice el Catecismo. Hay muchos caminos para rezar, quizás se puede decir que tantos caminos como orantes hay, porque uno puede rezar cantando, puede rezar viendo fotografías, uno puede rezar en voz alta, en voz baja, no sé, hay muchas maneras de rezar. Aparte que uno puede rezar con la liturgia, con los salmos, en fin. ¿Cómo tiene que ser tu oración? Y bueno, como te decía que respondió el Papa Juan Pablo II cuando le preguntaban, y cada uno va a ir aprendiendo a rezar como le inspira, como le enseña el Espíritu Santo. Por eso en la comunión en el Espíritu Santo, la oración cristiana es oración de la Iglesia. Y a continuación, después de haber hablado de la oración al Padre, la oración con el Señor, con el Espíritu Santo, el Catecismo nos invita a rezar en comunión con la Santísima Madre de Dios, con la Santísima Virgen María, ¿no? Y nos dice el Catecismo que en la oración del Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo único en su humanidad glorificada y que por medio de ella y en ella muestra la oración final que comulga en la Iglesia con la Madre de Dios, con la Madre de Jesús. Qué lindo que Jesús nos haya querido dejar a su Madre por Madre nuestra en la cruz. De las últimas cosas que nos va a decir, nos va a dejar el Señor, este regalo inmenso, ¿no? Su Madre, cuando le dice a San Juan: he aquí a tu Madre. Y justamente recemos con el corazón de madre, recemos con el amor de madre, recemos, ojalá lo consiguiéramos. Y por eso, bueno, cuánta devoción existe en la Iglesia a la Santísima Virgen, porque el camino más corto para llegar a Jesús es la Virgen, es la Virgen. La Virgen siempre nos lleva a Jesús, como en las bodas de Caná, ¿se acuerdan cuando faltó el vino? ¿Qué dice la Virgen a los servidores? Hagan lo que Él les diga, ¿no? Hagan lo que Él les diga. La Virgen siempre nos llevará al Señor. Por eso también acudir a ella pidiéndole que nos consiga del Señor la gracia. También ella es el canal
por donde nos llegan las gracias de Dios, el canal, ¿no? Entonces ella distribuye, Dios ha querido que así sea, ¿no? Entonces pedirle a la Madre, a nuestra Madre, que nos enseñe a rezar, que consigamos ser más piadosos, más rezadores, mejores orantes. Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de Él. María muestra el camino. Ella es su signo, según la iconografía tradicional de Oriente y de Occidente. Es la primera colaboradora en la obra de la redención. Es la primera corredentora. La Virgen es la persona más perfecta, salida de las manos de Dios, y efectivamente es el ejemplo de oración que la Iglesia quiere tomar, ¿no? Por eso en los innumerables himnos y antífonas que expresan esta oración se alternan habitualmente dos movimientos en los himnos, en las oraciones que se refieren a la Virgen, dos movimientos. Por un lado, se engrandece al Señor por las maravillas que ha hecho en la Virgen, ¿no? Entonces nos alegramos de las maravillas que hizo Dios en nuestra Madre. Y por otro lado, confiamos a nuestra Madre súplicas, alabanzas, ya que justamente ella es quien las lleva a su Hijo, ¿no? Y por eso este doble movimiento de la oración a María ha encontrado una expresión privilegiada en la oración del Ave María, que vamos a desarrollar brevemente. Hace unos breves comentarios el Catecismo sobre la oración del Ave María. Entonces primero dice, bueno, Dios te salve María, alégrate María, que es la salutación del ángel Gabriel, que abre esta oración. Es Dios mismo quien, por mediación de su ángel, saluda a María. Y, dice el Catecismo, nuestra oración se atreve a recoger este saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Estas dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente, porque María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. Esta gracia de la que está colmada es presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, nos dice la Escritura, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. María, en quien va a habitar el Señor en persona, la hija de Sión, se la llama la Virgen, ¿no? Ella es el arca de la alianza, es el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres, nos dice el Apocalipsis. Llena de gracia, porque se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al mundo. Ella recibe humildemente, hágase de tu voluntad, ¿no? Recibe al Señor para darlo al mundo para la salvación. Por eso, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, ¿no? Es lo que le dice Isabel cuando la Virgen llega a acompañarla, ¿no? Dice Isabel, pero ¿cómo yo no soy digna? La madre de mi Señor que viene a visitarme, ¿no? Entonces, llena del Espíritu Santo, es la primera Isabel, después de una larga serie de generaciones que llaman bienaventurada a María, ¿no? Bienaventurada la que ha creído, bienaventurada la que tiene fe. Y es bendita entre todas las mujeres porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham, lo veíamos al principio, por su fe se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. Y por la fe, María vino a ser la madre de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben aquel que es la bendición misma de Dios, Jesús, el fruto bendito de su vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Por eso con Isabel nos maravillamos y decimos, ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Porque María nos da a Jesús, que es Madre de Dios,
y Madre nuestra, y por eso podemos confiarle todos nuestros cuidados, nuestras peticiones. Ella ora para nosotros como oró para sí mismo. Hágase en mí según tu palabra, es la respuesta de la Virgen al ángel, ¿no? Y así nosotros, confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Y finalizamos. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y así le pedimos a la Virgen el hoy, que nos ayude ahora, el hoy de nuestras vidas y sobre todo a la hora de nuestra muerte, que nos lleve a ver al Padre, que es lo que todos queremos. Y vamos a dejar acá, porque faltan algunos temas más, dejamos acá con el Ave María, y la semana que viene, si Dios quiere, terminamos con lo que dice el Catecismo sobre la Santísima Virgen, veremos un pequeño resumen, y lo último es, pasaríamos al artículo 3, que es quiénes son los maestros y los lugares de oración. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.